que van a hacer ustedes. Ahí les estoy grabando la clase, pues igual dejar ahí el video en Teams. Entonces, vamos a hablar de la reseña. En sí, si vamos al concepto, ella se va a encargar de hacer una valoración. Y digamos que aquí el área temática y como tal el tipo de obra que se vaya a evaluar, pues puede ser cualquiera, desde un libro, desde una obra de teatro, una película, un podcast, un video, un audio, una novela, cualquier tipo de texto yo lo puedo evaluar por medio de esta reseña. Hay tres tipos o tres clases de reseña. Está la informativa, en donde yo simplemente hablo sobre lo que leí o vi. Es algo muy superficial, entonces es como un tipo resumen de eso que yo leí o vi. Está la segunda, que es la reseña crítica analítica, y de esta es la que ustedes van a trabajar su reseña, que va mucho más allá, porque es un análisis profundo de esa valoración, en donde yo también puedo dar como tal mis juicios de valor, mi opinión y una interpretación sobre lo que en este caso ustedes, pues, como lo vamos a hacer de la película, sobre lo que vieron y lo que me mencionaron mucho en las preguntas que me respondieron pues ahora. Tiene mucho que ver con ese análisis que hicieron de la película en cuanto a la situación que está viviendo el país, en cuanto a la parte moral, social, política, bueno, en todo lo que mencionaban ustedes ahorita. La otra reseña es la literaria. Digamos que aquí en este punto se encarga también solo de divulgar el contenido de publicaciones, pero solo de obras literarias. Entonces, en ese sentido será de novelas, de obras que tienen que ver de manera presencial como tal, o de cuentos también podrían entrar en estos géneros pues literarios. En cuanto a las características de la reseña, hay como 4 características. Una es que la extensión es breve, o sea, no es un trabajo que me va a llevar redactar unas 10 páginas, 15 páginas de extensión. No, es algo muy breve. Incluso pues ahora cuando vemos lo que tiene que ver con la reseña que van a redactar de la película, pues ahí en las indicaciones les diré más o menos cuántas páginas debe de llevar su reseña. Entonces debe ser algo muy breve, conciso y pues preciso. Lo segundo son las opiniones del autor. Entonces, como es una reseña crítica en donde el autor puede entrar a mencionar qué es lo que piensa, qué es lo que cree, puede dar su juicio de valor dependiendo de la situación en la que se encuentre, porque el punto de opinión va a estar basado en esos juicios de valores. ¿Qué son los juicios de valores? Es la situación en la que yo estoy, en la que yo me muevo, y de eso mismo voy a opinar. Entonces, cuando yo les preguntaba que en qué lado se ubicaban, entonces muchos decían del gueto, porque es lo que vivimos o es nuestra situación y me identifico como tal por ser justo lo que yo vivo. Entonces, esos juicios de valor hacen referencia a la parte moral, a la parte ética, incluso entra la parte religiosa, pero también de las situaciones que vivimos, de las emociones y de los sentimientos. En el punto 3, o de las características de esta variedad del contenido, entonces digamos que la reseña crítica puede hablar de cualquier área temática, porque no está delimitada hablando de política, de lo que tenga que ver con temas de sociales, económicos, medios de comunicación, no. Pueden ser también, como lo mencioné anteriormente, otro tipo de temas que vaya más al área industrial, de metodologías, de artículos científicos, bueno, diferentes tipos de información que yo vaya a evaluar o valorar. Y el último, exposición de ideas. Entonces aquí es donde yo también voy a dar mi argumentación, mi punto crítico sobre lo que yo creo y pienso de algo. Pero en este punto crítico, para que lo tengan muy presentes, y ahora también les voy a mostrar un ejemplo de una reseña del semestre pasado de esta misma película, en donde en alguna parte sí o sí tendré que ir a buscar en internet información para soportar lo que yo estoy mencionando con mis palabras, y es una manera de darle como tal veracidad a lo que yo digo con mis palabras. Adicional a eso, recuerden que los textos académicos son intertextuales. Siempre en algún punto de mi trabajo tengo que ir sí o sí a internet, buscar información de otros autores, tomar esa información de la manera correcta, con las citas de la manera correcta, y ponerlo en mi trabajo. Ahora, cuando yo les hacía las preguntas
Camilo y Luis Fernando hablaban de frases que les gustan mucho, tal vez esas frases pues en internet aparecerá quién es el autor de ellas, entonces se pueden tomar, digamos así, ese tipo de frases y a partir de ellas dar mi pensamiento crítico y argumentado sobre mi posición. Entonces allí tendrán como una idea. También puedo buscar frases filosóficas o incluso en la película se manejaba un tema que tiene que ver con la economía del darwinismo. Entonces también puedo ir a buscar de manera general a qué hace referencia esa teoría de selección como tal de Darwin y en lo que tiene que ver con la parte económica, porque se pues mencionaba en la película, si van a hablar como tal del capitalismo, bueno, del término que quieran utilizar, político, filosófico, social, lo pueden incluir como tal allí. Esta es la estructura de esa reseña. No va a ir numerada en el trabajo que ustedes van a entregar. Yo se las numero, es para que no se olviden de ninguna de las partes y adicional a eso, para que manejen siempre este orden. O sea, no lo puedo modificar, no lo puedo cambiar y no puedo omitir información de esa estructura de la reseña. Lo primero que debe llevar es un título, entonces hay un título de manera muy general sobre la reseña que ustedes van a realizar. Luego va una ficha técnica o encabezado para que lo tengan presente. Esta ficha técnica no son los datos de ustedes como autores de esta reseña, no. Son los datos como tal de la película. ¿Quién es el guionista de la película, el autor como tal de ese guión? ¿Dónde nació? Bueno, todo lo que tenga que ver referente a la película. Cómo se llama, cuántos minutos dura, la clasificación, y mucha más información, el año, cuando se estrenó, en qué país se estrenó, bueno, toda esa información irá en esa ficha técnica. Por favor, no vayan a ponerle a la reseña una página de presentación, porque la reseña no lleva página de presentación. Los datos de la persona que la escribe van a ir solo al final de la reseña, no van al inicio solo van los datos del autor de la película. Luego, en el tercer punto, ustedes van a hacer, como tal dice, resumen del texto, introducción del tema, y aquí hay unos puntos que están divididos. Entonces, el primero son los antecedentes del autor. Van a hacer una pequeña biografía del autor de esta película, dónde nació, el año en que nació, cómo se llama, en cuanto a lo que ha escrito, porque ha escrito creo que textos también como novelas, otras películas, otros guiones, entonces van a hablar sobre todo del tema que él siempre abarca en sus novelas o en los guiones de las otras películas que van a poner esa información allí. Lo otro es que tienen que poner un resumen de lo que ustedes vieron en la película. No vayan a buscar en internet un resumen que ya esté hecho y copiar y pegar. No, ustedes con sus palabras deben de hacer ese pequeño resumen que me hable de lo que vieron allí como tal en la película. En el punto 4 ya van a poner el comentario crítico argumentado, donde ya les expliqué que dan los juicios de valor, donde está la parte personal, si son comentarios positivos o negativos de la película, incluso si quieren hablar sobre la temática que maneja esa película en cuanto al género de la ficción y el tipo de ficción que tienen ellos allí, entonces también pueden abarcar ese tipo de temas. Pero sí o sí, en este punto del comentario crítico, por lo menos debe de ir una cita bibliográfica. Debo apoyar lo que menciono con mis palabras y lo que estoy argumentando con una cita bibliográfica. Si ustedes en esto no lo ponen, pues entonces obviamente cuando les vaya a calificar, les voy a ir bajando la nota porque no tienen como tal esa base que les dé la validez a sus argumentos. Solo le da validez a mis argumentos lo que ya está publicado allí en internet y ha sido revisado y valorado por ciertos jurados. Y lo último serían las conclusiones, pues referente a ya todo lo que yo he trabajado aquí, lo que he hablado del punto argumentativo, pues lo pongo ahí al final. Y la identificación del reseñador, entonces aquí en este punto ustedes van a poner sus nombres y en el contacto van a poner el correo, no van a hacer una portada allí al final, sino que simplemente ponen
como tal el nombre de ustedes y al lado van a poner el contacto que sería como el correo. No sé si tienen de pronto alguna duda referente a lo que les acabé de explicar allí, o si para todos es claro. Voy a compartirles entonces el ejemplo. Ya se los voy a compartir. Y voy a compartirles otro de los ejemplos que están por acá para que tengan como el orden más o menos de cómo debe de ir la información. Y van a incluir también tal vez imágenes. Dime. Luego vas a subir esta, la estás grabando la clase, ¿cierto? Y la subes. Sí, yo la estoy grabando. Ahorita que que dice. apenas terminemos, la subo en la unidad 1 de Teams. Ahí va a aparecer, las diapositivas también ya están allí. En la unidad 1 ahí están también. Entonces van a encontrar pues como tal las dos cosas, tanto las diapositivas como lo que tiene que ver con la información pues, del video y eso. Les voy a mostrar primero esta que tengo acá, que es una reseña del Principito. Listo, ahí ya les aparece. Entonces, para que tengan más o menos idea de cómo deben de organizar su trabajo, esta reseña del Principito le dieron pues este título de manera general sobre la reseña. Por aquí incluyeron la información que yo les estoy diciendo de la ficha técnica que habla sobre el autor, el año de publicación. Por ejemplo, aquí pues mencionado otro tipo de información, la clasificación, el género narrativo, cuántas páginas tenía. Pues en el caso de ustedes pues van a modificarlo dependiendo de la información que encuentren en internet de la película. Por ejemplo, el tiempo de duración de la película, dónde se estrenó, el año en que se estrenó, cómo se llama el autor. Si encuentran lo de la clasificación, entonces también ponen lo de la clasificación. Luego, en el segundo punto está sobre el autor. Entonces, aquí miren que ellos hacen un pequeño resumen sobre el autor de este libro, del Principito. Incluyen una imagen pues del autor. Luego por acá hacen esta parte del resumen o hipnosis de pues una manera muy corta en que no son muchas líneas. Entonces ustedes van a hacer lo mismo con sus palabras, van a redactar de una manera muy resumida lo que vieron en la película. Luego él ya aquí pues utiliza para darle el nombre a su reseña, una frase del libro. Entonces lo mismo ustedes o se inventan un título como tal para esta reseña o simplemente también pueden tomar alguna frase de la película que les haya llamado la atención y que tenga que ver con el contenido de su comentario crítico. Luego de allí, pues él hace el comentario crítico. Por acá, pues en el último párrafo incluye la conclusión de su comentario crítico. Y al final, pues pone otra frase también que está allí en este libro. Y acá al final están como los datos de él. Entonces ahí aparece como la información de la persona que escribió como tal. Aquí también está el nombre, el apellido, y dice que si pues requieren más información de reseñas, entonces pues pueden encontrar allí como el contacto de ella. Acá abajo también aparece la información. Entonces, de la manera correcta, les voy a mostrar ya una que es referente a la película. Entonces, lo mismo. Toda la información que voy a buscar aquí en internet, la voy a poner allí. Sobre el autor, entonces lo mismo, una pequeña biografía del autor. En el caso de ellos, pues como es información que tomaron de internet y tal vez copiaron y pegaron en cierto punto, entonces aquí me pusieron la cita en Norma Zapa donde tomaron esa información. Tienen parte del resumen. Por acá está el comentario. Ellos le dieron pues como este título, el valor de la vida. Y por aquí pues ustedes ven que ellos tomaron información, incluso estando aquí, de Karl Marx. Entonces, ustedes también, si van a hablar de algún filósofo, de algo que tenga que ver con economía, política, de lo que tenga que ver con la teoría de Darwin, entonces lo mismo. Busco en internet la información, hablo con mis palabras, desarrollo cierta parte con mis palabras de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de mis juicios de valor, de mi punto de vista. Y en algún párrafo de esta parte del comentario argumentativo de la reseña, pues busco información en internet, la tomo de la manera correcta y le pongo la cita. Sustentar lo que ya mencioné con mis palabras.
a que al final ellos hicieron la conclusión en la reseña. Entonces lo mismo en el último párrafo como tal que voy a redactar, tengo la conclusión de la reseña, ellos escribieron aquí también una frase, y al final están los datos como tal de las personas que escribieron esta reseña, ahí están los datos y los datos de ellos. Entonces, esta es la manera correcta. Si voy a tomar imágenes de internet, tengo que referenciar las imágenes. ¿Cómo las referencio? Pues copio el link de la página donde la tomé y ya con eso quedaría allí como tal referenciada esa parte de la información. Y por último, les voy a mostrar lo que tienen que presentar del trabajo y creo que ya pues con esa parte terminaríamos la clase. En un momento ya les muestro lo que deben hacer de la reseña. Igual eso ya les apareció publicado allí en Teams para que lo tengan pues muy presente. Y con la fecha de entrega que ya les voy a indicar cuál es. Denme en un momento que estoy abriendo acá la actividad. Ya se las voy a compartir. Listo, aquí están como las indicaciones, pues es reseña a partir de la película que nos vimos. Lo primero es que van a conformar grupos de máximo 3 personas. Este texto académico, como no es tan extenso, no requiere de más personas para la elaboración. Entonces, si hay un grupo que son 5 personas, pues entonces pueden trabajar 3 personas y 2 personas en el otro grupo. Si son 4, pues entonces se dividen 2 y pero no acepto trabajos de más de 3 personas o de más de 3 integrantes, porque ya es de más personas para elaborar este texto tan corto. Bueno, lo otro es que tienen que entregarlo en un documento de Word, no lo vayan a convertir a PDF, lo suben en Word, yo lo descargo y lo reviso pues ahí el documento descargado y luego se los hago llegar. Y aquí pues me indica como tal la extensión, tener de 2 a 3 páginas. Entonces, mínimo 2, máximo 3 páginas. En algunas ocasiones me dicen, no, profe, es que se me fue una página de más allí, ¿hay algún problema? Bueno, una página de más no hay problema, pero el mínimo sí es 2, o sea, una reseña de una página no. 2 páginas como mínimo. Listo, aquí está lo que se va a calificar. Y la fecha de entrega será la próxima semana. Entonces, dentro de 8 días tienen que entregar como tal la reseña. Está ahí hasta las 11:59 del próximo viernes para que pues entreguen ahí como tal la información de su trabajo y solo un integrante pues lo sube a ti en la tarea programada. ¿Alguna